Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión traigo una persona muy especial para mí, una persona que llevo siguiendo mucho tiempo con admiración por su trabajo, por su dedicación, por su labor en el mundo de la investigación. Él es otorrino, cirujano, bueno, médico en general, y aparte de eso, investigador, divulgador de las FMs y de su propia FM. Con todos vosotros, Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido al programa. Muchas gracias por concederme un espacio, un ratito de tu tiempo. Lo hemos comentado antes fuera de cámara, ahora lo comento aquí en público. Muchísima ilusión por tenerte aquí, no solamente porque te sigo y te admiro, sino porque soy gran lectora de tus libros y este libro me tiene cautivada. Quizás muchas personas no lo conocen, creo que no será así realmente, lo conocerá mucha gente, pero vamos a darle un poquito el espejo a no tener miedo a la muerte, que para mí es una pieza muy importante porque forma parte de la vida. ¿Qué te motivó personalmente a escribir este libro, Miguel Ángel? Pues muchísimas gracias, Ana, por invitarme ante todo. Mira, tenía desde hace tiempo una disquisición, era si contara en público esa afirmación tan rotunda, porque como médico he vivido muchísimas experiencias profesionales y personales de acompañar a personas en ese tránsito entre la vida y la muerte. Y muchas veces pues se ha planteado, yo me he planteado también, si la muerte era el final, si era el cierre de las ventanas, el cierre de las puertas y el cierre de nuestra casa de la vivencia. Claro, cuando te das cuenta, y ya digo, te tiras muchos años trabajando en un hospital como el Hospital Regional Carlos Haya, cuando te tiras conociendo muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, incluso personas que han tenido el llamado síndrome de Lázaro, personas que han fallecido y han vuelto otra vez a la vida, con la conciencia entre medio, cuando su cerebro no funcionaba, estaba totalmente afuncionante. Y cuando yo tengo que decir, también he vivido una experiencia cercana a la muerte en primera persona, tengo que decir que tenía que comunicar, tenía que decir a quien quiera escucharlo, a quien quiera verlo y saberlo y conocerlo, que no hay que tener miedo a la muerte, que la muerte es un tránsito, no es el final, después perdura, es como una vuelta al origen, porque antes de nacer, evidentemente no estamos aquí. Tenemos un tránsito durante la vida y la vida termina a otro momento. A mí una frase muy bonita de Edgar Allan Poe que me encanta, que dice que vivimos un sueño dentro de otro sueño. O sea, que vivimos esta realidad cuando realmente vamos a acabar en otra realidad completamente distinta. Y así es, totalmente de acuerdo. Es que yo creo que no lo has podido describir mejor. Para mí tampoco la muerte no existe, sino es un cambio de estado y ya está. Pero en esto que nosotros creemos y que compartimos, ¿crees que las personas siguen teniendo ese gran miedo de hablar, de afrontarse a la muerte? Porque es un hecho que ahí vamos a acabar todos. Pero Es decir, que lo único que tenemos garantizado, todo y cada uno de nosotros, independiente de la etnia, de la religión, del tipo de persona que sea, de la cultura que tenga, es que todos vamos a fallecer en algún momento. Es verdad que la muerte es como un tabú para muchas personas, para muchas culturas. Y realmente hoy en día parece que no se puede hablar en muchos foros de la muerte, porque es algo que no puede suceder. Si alguien parece que muere es porque alguien ha fallado, cuando realmente es algo, un proceso fisiológico que podemos durar o perdurar más tiempo o menos tiempo, pero que realmente está ahí. Hay muchísimas personas que tienen ese miedo ancestral, que tienen ese terror incluso al fallecimiento. Yo he vivido, incluso he conocido a personas que han tenido ese miedo y al final han fallecido. No hay
una ruta para nadie de la supervivencia absoluta y no sé si en algún momento sería hasta positivo ser inmortales. Pero hay que decir que el miedo al hablar de ello, el miedo a poder conocer, tengo que decir las pruebas que existen, los indicios que existen sobre que después de esta vida existe una vivencia totalmente distinta, diferente, pero completamente real. Creo que puede ayudar a muchas personas a conocer que después de ese momento del óbito, de ese momento donde el corazón para, los pulmones para, tu respiración, tu cerebro ya deja de funcionar, comienza otra vida completamente diferente, que no una vida corpórea, es una existencia completamente distinta donde tendremos que ir aprendiendo con H sin H, siempre lo digo, es lo que vamos a encontrarnos. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que ese conocimiento, el hablar, el normalizar esto, nos puede tranquilizar y nos puede hacer entender la muerte de otra manera para que cuando llegue ese tránsito irremediable para todos, pues lo afrontemos de la mejor manera posible. Porque evidentemente los que observamos ese otro lado desde otros planos, tú como experto en experiencias cercanas a la muerte, como experto investigador, yo como medium, es complicado hacerle explicar al que no lo ve y no lo entiende, pero si lo normalizamos y lo hacemos más público y hablamos más de ello, el miedo será menor porque lo interiorizaremos y lo adaptaremos a nosotros mismos. Eh, ¿Y qué le dirías a esas personas que no se atreven a hablar de su muerte o de su propia muerte? Cuando hago así con las comillas, digo de su SM. ¿Qué le dirías a esas personas? Pues todavía hay muchos cortapisas, sobre todo sociales, de personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte y no quieren contarla por el entorno, por la familia, por el trabajo o por simplemente por el qué dirán. Hay que decir que esas personas, pues evidentemente, si encuentran un entorno favorable, pues es fundamental el empezar a Bueno, contarlo cuando hay un entorno favorable, porque una de las cosas que ocurre cuando alguien tiene o hemos tenido una experiencia cercana a la muerte es que te plantea, te plantea si has vivido realmente una experiencia cercana a la muerte. De hecho, hace unas semanas estaba en Zaragoza con una chica de las Islas Canarias y dice y me decía que hacía 14 años había tenido una experiencia, pero no sabía si era una experiencia cerca de la muerte. Cuando me lo relató, me lo contó, yo digo, espérate a mañana que yo voy a contar, porque muchas de las cosas que a ella le habían pasado, me habían pasado a mí previamente. Y ella no había escuchado ni leído, de hecho, no uno sabía de los nada. episodios no sabía nada, a ella lo único que le llamaba la atención. De hecho, le causó una gran depresión el volver otra vez a esta vida mundana o corporal, porque estaba tan a gusto, estaba tan feliz, estaba tan bien, que incluso tuvo que acceder a profesionales de la salud para que la encauzasen. Pero después de hablar y después de terminar en ese fin de semana que fue fabuloso, donde hablamos de experiencias cerca de la muerte con distintos puntos de vista, yo decía que era como el que tiene una botella y va dándole vuelta y en uno ve la marca, en otro ve el cristal, en otro ve las consideraciones, en otro ve cómo se ha hecho. Entonces, es la misma realidad. Y cuando esas personas pues se encuentren, que busquen sobre todo, e intenten conocer, intenten saber qué es lo que ocurre, porque nos va a ocurrir. No podemos hacer De la hecho, técnica del avestruz, meter la cabeza bajo tierra. A todo y cada uno, Ana, nos va a ocurrir ese fallecimiento. No hay tampoco que poner unas castañuelas. Y hay que, ojo, y siempre digo, tenemos que vivir esta vida, es fundamental aprender en esta vida, conocer, hay veces que sufrir, otras veces disfrutar, pero es fundamental conocer todo y cada una de las cosas que ocurran en esta vida porque seguro que nos van a servir para la vida siguiente. bueno, ya ves, son asignaturas que llevamos aprobadas, ¿no? Yo siempre lo digo, lo comparo con el maestro y el colegio, son asignaturas que llevamos aprobadas. Eh, yo que he leído sus libros, me han encantado todos los casos. De hecho, como
buena malagueña, pues conozco muy bien el hospital regional donde usted trabaja, donde trabajaba. ¿Hubo algún caso, sin necesidad de identificarlo, que marcara un antes y un después en esas investigaciones y a partir de ahí dijeras, necesito llegar más hondo? Bueno, yo llevaba años investigando la experiencia cercana a la muerte cuando un 25 de julio de 2007 tengo una experiencia cercana a la muerte. Yo vuelvo a decir y lo digo y lo repetiré cientos de veces o miles de veces o las veces que haga falta o decenas de veces que cuando uno se levanta o yo me levanté esa mañana, yo no iba pensando en voy a tener una experiencia cercana a la muerte. Yo iba pensando en mis vacaciones. Algo completamente mundano. Cuando te pasa esta experiencia, que también fue un giro de 180 grados en mi vida por muchas cosas, muchísimas cosas que pasaron en pocos minutos, en pocas horas, donde la vida se transmutó. Consideré hacer una metamorfosis, no hubo más remedio que hacerla. Pues como digo, a partir de ahí, todavía sabiendo qué es lo que ocurre, porque muchos de las personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte me decían, he visto a las personas desde arriba, más o menos se puede uno imaginar, o he visto a familiares, más o menos se lo puede uno imaginar, o he tenido esta sensación, pero cuando tú tienes esas sensaciones y nadie te lo tiene que explicar, porque vuelvo a decir, y el otro día lo hablaba, que cómo tú le explicas a un ciego de nacimiento, pues qué son los colores, qué el rojo, qué el verde, o alguien que tiene lo que se llama una anomia, una alteración de la olfacción, que no pueden oler, cómo le dice pues que este perfume es de tal forma o de tal otra. Puedes recordar si la persona en algún momento ha tenido una olfacción, por ejemplo, de decirle, pues mira, es parecido a, pero nunca se van a acercar. Mira, de hecho, hace muy poquito, este verano pasado, pues hablaba con una yogini y que había tenido una experiencia cerca de la muerte. Llevaba 30 años haciendo meditación y me decía, por mucho que haga meditación, la sensación que yo viví durante la experiencia cercana a la muerte ni se acerca. Y fíjate que muchas personas hablan que la experiencia de una meditación en personas que hacen yoga y que llegan a ese, no vamos a decir nirvana, pero sí es un estado de relajación profundo, es maravilloso. Pues decía, no sé cuántas miles de veces más la sensación que tuve en la experiencia cercana a la muerte. Tengo que decir que esas sensaciones, evidentemente, no se pueden explicar con palabras. Las palabras siempre van a deformar aquello que se han vivido, pero sí, por lo menos, pueden ayudar. A partir de ahí, a partir de vivir mi experiencia cercana a la muerte, retomé con muchas más ganas las investigaciones y, de hecho, sigo investigando muchísimos casos muy interesantes. Algunos lo he manifestado allí en el libro de No tengo miedo a la muerte, pero aseguro que he dejado muchísimos más porque si no sería una verdadera enciclopedia y por ahora no quería tampoco abrumar a los lectores. Bueno, yo decir que a mí el libro me ha tenido enganchada de principio a fin porque aparte de ser una persona muy curiosa, como encajas los capítulos, también le das unas explicaciones médicas. Aunque yo trabaje como medium, siempre busco el porqué de las cosas, primero con lógica y después ya me voy a lo que nos parece ilógico. Y me encanta porque describes la situación, la enfermedad del paciente, el diagnóstico, eh, la incredulidad de tus compañeros a veces o el hecho de abrirte en ese camino de, bueno, pues ahora tengo que entrar a preguntar a ver este paciente que me cuenta. Y la verdad es que engancha, el libro engancha, ¿eh? El libro engancha. De hecho, ha habido noches que me lo pongo así con la pantalla y me quedaba obnubilada de tengo sueño pero una página más. Y de verdad, el libro engancha muchísimo. Yo creo, para mi forma de pensar, y corrígeme si me equivoco, eh, que las experiencias cercanas a la muerte hacen un papel muy importante para trasladar eso que los medios trabajamos, ¿no? Porque has comentado antes una cosa muy curiosa, y es que lo podemos ver desde distintos prismas, experiencias que han tenido las personas, pero al fin y al cabo es el mismo, viene todo de una fuente. Casualmente yo puedo hablar de casos en donde dos mediums en el mismo espacio de sitio, pero, y lo digo porque lo he vivido en mis propias carnes, en el mismo espacio de sitio,
trabajando cada uno por un lado, no hemos visto en la misma secuencia uno arriba y el otro abajo, o nos hemos cruzado. Y entonces describes lo que dices, ¿no? Ese prisma que se va girando y al fin y al cabo todo es lo mismo, con lo cual yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que juega un papel importantísimo, es abrir al mundo esa ventana de que existe algo más y que es real. Que es real y sobre todo, lo hablábamos antes de empezar el programa, esas pruebas que te hacen la constatación, pruebas que de otra forma, pues podía uno decir, bueno, pues pueden ser imaginaciones, pueden ser algunas alteraciones de la endorfina, pero cuando te encuentras, pues en mi caso, por ejemplo, como vi perfectamente cómo entra un familiar, lo sacan, lo llevan a una habitación y veo, mientras yo estoy inconsciente, quién entra, quién se lo lleva, a dónde se lo lleva o qué persona va. O, por ejemplo, personas que saben o escuchan el comentario o escuchan conversaciones a 40, 50 metros de donde está teniendo su propia experiencia cercana a la muerte, o personas que capaz de detectarte o decirte cómo es una pinza o cómo es un material o cómo es un aparataje o la marca de ese aparato. De hecho, Y el hemos... color, ¿verdad? Y el El color, color, el que color, ese capítulo sí, me impactó a mí mucho. claro, El porque color. incluso hemos utilizado por los medios que tenemos de resonancia magnética, de diadema de flujo, de especialistas tal como oftalmólogos, o una oftalmóloga que se ha prestado a investigar un caso desde su punto de vista de lo que ella sabe de la oftalmología y ver si en una posición determinada de la paciente era capaz de haber podido ver, observar con su retina de alguna forma lo que pasaba en quirófano y llegó a la conclusión de que no era posible. O también, que es lo que un niño se pega un golpe a muchos kilómetros del hospital, que se haga un chichón, simplemente un chichón, y el padre cuando despierta después de esa experiencia de la muerte y un tiempo en la UCI, pregunta que cómo está la frente de su hijo, qué le ha pasado. Claro, eso te sorprende, te deja perplejo y que te hace pensar pues que hay todavía muchísimas cosas que tenemos que conocer, investigar y saber, pero evidentemente son pruebas, para mí son pruebas reales de que algo hay distinto de este cuerpo material sólido que tenemos que convivir con ellos todos los días de nuestra vida y que en un momento determinado, en un momento de estrés del que ocurre la experiencia cercana a la muerte, es capaz de entrar en otro tipo de dinámica, en otro tipo de física, en otro tipo de actividad y es capaz de conocer cosas distintas que parecen que son las muestras de que todo esto es real, que son las pruebas, es como te quiero dar una prueba de que esto es real, que no lo estás imaginando. Son muchísimos los casos que he recogido, que sigo recogiendo, donde esas pruebas reales están ahí y hay que también valorarlo. La navaja de Ockham dice una cosa muy sencilla y muy simple. Cuando la explicación más sencilla existe, esa suele ser la real. Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, fíjate, fíjate si al hilo de lo que estábamos hablando, de ese lazo con las ECM, para los medium también, para ver si hay algo más real o no hay más real. Eh, Cuando una persona ha tenido una ECM y tiene ese miedo a comunicar y le confirman que lo que ha estado habiendo verdaderamente existió, esa persona se relaja, se tranquiliza y empieza a encajar. Mientras tanto el miedo está ahí de me estoy volviendo loco. Y en cierto modo es lo que nos pasa a los que trabajamos con la mediunidad, es exactamente lo mismo. Cuando ya nos dan esa confirmación nos vamos relajando y vamos buscando personas del mismo círculo que nosotros. Eh, pero claro, es complicado y más desde el punto de vista científico, como te pasa a ti, Claro. porque la visión científica, uf, eh, cada vez hay más en el mundo médico dispuestos a hablar, a decir lo que les ocurre, a aprender, a divulgar, pero siempre
está más en tabú que el resto de profesiones, digámoslo así, ¿no? O de otro tipo de profesiones. Sí, pero también hay que decir que hay que ser valiente y decir, voy a investigar. De hecho, bien sabes que yo he hecho bastantes investigaciones pues, con diversos medios, entre ellos Aldo Linares, que quizás sea uno de los más conocidos o el más conocido, y que hemos hecho Maravilloso. investigaciones totalmente científicas de ponerle una serie de pruebas, llevarlo a sitios totalmente perdidos de la mano de Dios, o lo aseguro, perdidísimo de la mano de Dios, y ha sido capaz de detectar pues, la presencia de alguien que el testigo había detectado, por ejemplo, en una carretera perdida de la provincia de Almería, en un lugar que bueno, no hay ninguna señal que indique que parece aquí, ni hay ningún elemento que haya ninguna señal que diga aquí ha ocurrido un accidente, sino que veintitantos años antes una persona había visto un ser pues, que indicaba como que parase, fuese más lento, y 20 años después, veintitantos años después, Aldo Linares, por ejemplo, es capaz de detectarlo, pero claro, hay que decir que él iba monitorizado pues con el aparato que yo suelo utilizar, que es la diadema de flujo, y que en esos momentos su actividad neuronal, su actividad cerebral, se amplificó, dijo, aquí, y realmente era el mismo punto kilométrico de una carretera que es la Nacional 340, que tiene 1000 y pico de kilómetros. O sea, podía haber parado en cualquier otro sitio. De hecho, no sabía absolutamente nada, y que no es solamente ese caso, hay otros muchísimos casos que he investigado con él, otros casos que incluso con otros medios, siempre desde el punto de vista científico, intentar valorar cómo es la actividad cerebral neuronal en las personas, cómo funciona y cómo está, intentar constatar que realmente lo que percibí, lo que perciben, lo psíquico, pues es algo real, no es algo inventado ni algo imaginado, sino que realmente es concreto de lo que ha sucedido y que no tiene ninguna información. Es muy importante de que el constatar también que estas personas, cuando he hecho las investigaciones, no tenían ninguna información, ni primaria ni secundaria, ni a dónde iban, ni qué es lo que iban a hacer, ni de lo que estábamos buscando, que es la parte importante. Es un ensayo donde realmente lo que hacemos es ese experimento, ponerle la diadema, investigar y, ojo, saber lo que va a ocurrir. Otras veces es totalmente al contrario. Nos dice el medio, aquí ha pasado algo, y es nuestro trabajo de investigación el buscar, el encontrar si hay algo. Y te digo, Ana, que muchas veces hemos encontrado cosas muy llamativas, cosas muy interesantes, y que se nos escapa de la ciencia que tenemos que ahora mismo. Pero igual que ocurrió cuando estaba Isaac Newton y llegó, por ejemplo, Einstein o Max Planck, que la física fue cambiando, igual que cuando la medicina pues, ha ido cambiando desde hace muchísimos años, y siempre se ha pensado que hemos llegado al culmen, siempre hemos llegado al culmen. De hecho, yo lo cito, el director de patentes de Estados Unidos en pleno siglo XIX, a finales del siglo XIX, indicó que para qué iban a hacer ya más patentes, para qué iba a estarle, si ya se había inventado todo. Imaginaros, pleno siglo XX y XXI. Si todavía viviésemos en el finales del siglo XIX o principios del XX, ¿cuántas cosas se han investigado? ¿Cuánta prepotencia hay también en el ser humano de pensar que lo sabemos todo, lo conocemos todo? Pero hasta que no aparecen esas nuevas teorías, esas nuevas historias, esas nuevas tesis, porque evidentemente primero hay una hipótesis, después hay una teoría y después una tesis que van haciendo, igual que lo invento. Al principio es una quimera, por ejemplo, contactar con alguien sin hilo, y hoy en día pues podemos estar a kilómetros, a metros o a miles de kilómetros contactando con cualquier parte del mundo en vídeo, en imagen, desde un ordenador o simplemente desde un teléfono móvil. Y lo vemos como algo Lo vemos normal, y lo vemos normal, como y que algo te hable un normal. familiar, como me pasa a mí, te llame pues de otro país, de la unidad de la Unión Europea, a 3000 kilómetros, y lo esté escuchando como si estuviese aquí al lado, y te lo Totalmente. ponga en imagen, cosa que hace 30 o 40 años era una quimera. Ya cuando empezó Internet, pues parecía que iba a funcionar, pero vamos evolucionando de forma muy intensa, y tenemos que tener la mente abierta de que puede haber y que va a haber muchísimas más cosas que desconocemos que la que hoy en día conocemos. Hay una frase de Descartes, me encanta, que dice que daría todo lo que sé
por la mitad de lo que desconozco. Pues entonces ahí nos sumamos. Yo creo Yo que creo que todos, también, todos los que porque tenemos cierta sensación mi, de... mi, fíjate que yo comento siempre, siempre lo digo. Llevo desde niña en este mundo mediúnico, llevo desde niña viendo, experimentando, investigando y, y luego siempre tengo la sensación de que todavía no lo sé todo. Es más, cada vez tengo más abanico, más amplio para trabajar eso que creo que tengo que investigar o que tengo que saber. Y cada vez se me van abriendo como bifurcaciones en el caminito Ujú. para poder llegar a la raíz, que evidentemente yo lo sé, claramente lo sé, que no va a ser en esta vida, será en otras vidas, pero será. Y por eso la importancia de que busquemos el conocimiento, pero busquemos el conocimiento desde una base de investigación. Todos, vosotros desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de investigadores y yo como medium, evidentemente, todo lo que esa información que nos viene también muchas veces hay que contrastarla, ¿no? Yo creo que si la ciencia abriera más puertas a esa investigación sería más fácil, sería Sí. mucho más fácil. Lo que pasa es que la ciencia dogmática está muy cerrada, primero por los cánones y después también por las personas. Hay que decir que ahí primero es la rigidez del método científico, que también precisa una serie de parámetros que a lo mejor es hasta positivo, pero también las personas que en un momento determinado no le interesa de que se sigan haciendo nuevos descubrimientos o que lo que ellos creen que es la realidad, si le cambian el paradigma, pues realmente habría que cambiar la historia. ¿Cuántas veces pues hemos escuchado esa frase de Einstein que le dijeron, al parecer, que para qué iba a estudiar física si ya toda la física estaba diseñada, ¿no? Estaba creada. Claro, las cátedras parece que muchas veces son inamovibles, las cátedras de conocimiento, no de las personas. A fin de cuentas, las personas van pasando su etapa, se jubilan o fallecen o lo que sea y pasa otro profesor, otro catedrático. No, no estoy hablando de eso, sino las cátedras del conocimiento muchas veces han sido rígidas durante mucho tiempo y siguen siendo rígidas, Sí, sí. desgraciadamente, porque te encuentras en todos los aspectos personas que parecen que tienen el dogma, el que tiene la verdad absoluta en todas las Quizá profesiones. porque el hombre entra en un hilo con el ego, Claro. muy fino. El ego, y hay muchos que dicen yo sí, tú no, o sea, yo puedo hablar y tú no puedes hablar, o se Porque inventan, o toman hipótesis de personas de hace 50 o 100 años y se la hacen como propia, y después una empresa de publicidad te lo mantiene y tiene mucha fama, pues también, desgraciadamente, eso está ocurriendo y bueno, esto es como el traje del rey. Nadie se atreve a decir, oye, que esto ya estaba inventado. Y porque parece que si no es que es pura envidia, ¿no? Pues desgraciadamente está ocurriendo así. Y el ser humano es ser humano, como digo, y hay una frase de Maquiavelo, atribuida a Maquiavelo, que me encanta, de que cambia las personas, pero no los personajes. Los personajes siguen siendo los mismos. La persona que es buena por naturaleza, la persona que no es buena por naturaleza, la persona que intenta ayudar, la que te intenta echar una mano y la que te intenta echar una mano al cuello. O sea, todo ese tipo de personajes del blanco al negro existen. no, yo cuando has dicho los personajes que soy una gran amante del tarot, pues no, me voy a atribuir y con tu permiso te copio también esa frase porque De Maquiavelo, no es mía, pero es del a tarot. mí me gusta el conocer lo que decían las personas anteriores y si, ojo, y si hay algo que se ha inventado o alguien, por ejemplo, ha hecho una investigación y hay que decirle, mi investigación se basa en la investigación de fulanito, creo que es razonable decirlo, no atribuírselo como propio, que desgraciadamente ahí donde están personas que hablan del ego, su ego es tan grande que no permiten, por ejemplo, de decir que una resonancia magnética que se estaba haciendo en el hospital de Ararisaca por el doctor Alonso, se lo hacen como propia y ni lo nombra. A mí, indirectamente, pues la verdad es que me puede hasta molestar,
porque Exacto. realmente el ego es tan grande que no es capaz de decir, oye, que esta persona lo estaba haciendo, ¿no? Desgraciadamente el ser humano es así y bueno, hay siempre personas que hablan, verdaderos charlatanes del buen hablar y del poco decir. Sí, precisamente este verano que tuve el placer de coincidir contigo, lo dijimos, que en este mundo en el que nos movemos investigando, pues hay mucho charlatán que nos perjudica muchísimo, y el que yo le digo siempre, el que me cuento como el parchís, me como una y me cuento 20. Eso Pero es una frase que también utilizo mucho, ¿eh? Yo además muchas veces le pongo hasta el nombre y el apellido de la persona, digo, estos juegan al parchís, matan uno y cuentan 20. Sí, sí, me añado siempre a ese concepto. total, pero dentro de eso no podemos perder el hilo. Y para ir acabando, ir sintetizando, porque yo me tiraría contigo pues horas, pero sé que estás muy ocupado. Eh, ¿Crees que es posible vivir con mucho menos miedo el día a día, el presente, cuando se entiende la muerte o se conoce cuál es el proceso de la muerte? Cualquier elemento que te libere mental, psicológica, físicamente, va a hacer que vivas más plenamente. Si tú ya sabes que, bueno, que vas a fallecer, es una realidad inherente y hoy por hoy no la podemos cambiar. Hay que venirse al aquí y el ahora. Y cuando sabes que cuando vaya a fallecer o fallezca, va a continuar tu vida, entonces no tienes que tener ese miedo ancestral de que se cierran las ventanas o que caes por un precipicio a la oscuridad más profunda o que ahí se acaba en ese sueño eterno, sino que va a continuar tu existencia y tu entidad, tu propio yo, como digo, de una forma diferente. El miedo lo pierde. Y perder el miedo en esta vida, ante todo, el miedo a salir a la calle, el miedo a vivir, el miedo a estar en una ciudad o en un pueblo, el miedo a la muerte. Cuando uno pierde los miedos, disfruta más de la vida. Y es una de las cosas que nos estamos perdiendo. Porque muchas veces, y lo repito muchas veces, muchas personas son turistas de su vida y no viajeros de su vida, de su existencia. Realmente hay que ser viajero de tu existencia. Porque cuando eres turista lo que haces es quemar días, quemar momentos y no disfrutar de los momentos. Pero no es solamente disfrutar de grandes viajes a miles de kilómetros, sino disfrutar de tomarte simplemente un café, un té o lo que tú quieras en cualquier sitio, disfrutar del sol que, por ejemplo, tenemos en Andalucía, en la ciudad de Málaga, por ejemplo, o disfrutar simplemente de ver el mar o de ver la montaña o de ver la nieve. De todo momento. Eso se está perdiendo y muchas veces la persona se pierde en el bullicio, en la velocidad, en cómo es, y yo lo he visto en ciudades grandes como Madrid, que todo el mundo va corriendo, pero va corriendo para tomarse un café, va corriendo para sentarse. O para tener una vida escaparate. Sí, exactamente. O como dice algún cantante, no recuerdo ahora mismo el nombre, esos técnicos amigos del postureo, ¿no? Porque realmente están todo el momento postureando y que realmente, desgraciadamente, hay muchas personas pues, que prefieren esa forma de escaparate, como tú bien dices, Ana, que el de disfrutar y vivir la vida, de ese carpe diem, de disfrutar el momento, que yo lo repito tanto y que es fundamental para que tu metamorfosis vital sea lo más completa posible. Y para aprovechar esta existencia que tenemos ahora, para aprender al máximo, para llevarnos la maleta lo más cargada de aprendizaje y lo más descargada de vivencias negativas. Claro. Pues yo dejando con ese buen sabor de boca y con ganas de más, sí recomiendo a todo el mundo, no solamente No tengo miedo a la muerte, que descubriendo en el velo del más allá, que mientras has estado hablando lo he estado poniendo en pantalla, no solamente este libro, sino el de la última puerta, porque ambos explican con muchísima claridad y desde un punto de vista riguroso y científico qué pasa con ese otro lado y cómo perder el miedo hacia ese otro lado. Darte las gracias
De verdad, gracias de corazón y aquí está tu casa para cuando quieras participar, para cuando quieras entrar. Te envío un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido todo un placer. La verdad que hemos tenido una previa maravillosa y un programa, una parte oficial, entre comillas, también maravilloso. Te quiero dar las gracias por tu invitación y bueno, seguro que volvemos a reencontrarnos. Pues muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, un abrazo.